continuamos hablando de actualidad. Hoy nuestra mesa también va a hacerlo del impuesto de sucesiones. La Junta de Extremadura recaudó en el año 2016 pues 31 millones de euros en ese impuesto de sucesiones, un gravamen que ha levantado mucha polémica. De hecho, han salido distintas plataformas que piden que se erradique o por lo menos que se equipare a las distintas comunidades autónomas. Este es el tema que nos ocupa ahora y voy a pasar a presentarles a los distintos contertulios que nos acompañan. Tenemos a Eligio Taboada. Sí. Hola, Eligio, presidente de la plataforma Stop Impuesto de Sucesiones en España. Buenas tardes. Buenas tardes, Emma. Tenemos también a José Miguel, portavoz regional de la plataforma Stop Sucesiones. Y tenemos al... Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Miguel. Compañero y periodista José López Aroca, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estamos? Muy bien. Y continúa con nosotros, por supuesto, Milagros Báez. Milagros. Hola otra vez, Gemma. Bueno, pues impuesto de sucesiones. Vamos a empezar un poco a situarnos para que los telespectadores también se pongan en situación. ¿Qué está ocurriendo en España con este impuesto de sucesiones? Bueno, lo que está ocurriendo, bueno, pues prácticamente estamos sufriendo un impuestazo, o sea, nos están crujiendo a la hora de heredar. O sea, de hecho, estimamos que nosotros no somos los que heredamos, hereda la comunidad autónoma. Nosotros lo que simplemente nos están otorgando es un simple privilegio, ¿Sí? que por un módico impuesto podemos optar por heredar lo que tanto sufrimiento y sudores le ha costado a nuestra familia. Pero eso depende de dónde vivas, ¿no? De la Bueno, comunidad autónoma donde hay vivas. ciertas comunidades que sí que están bonificadas al 99,9%, Sí. Por ejemplo Canarias, Exactamente. en las cuales se paga 153 euros, una especie de tasa, y Madrid son las comunidades que más bonificaciones tienen. El resto de las comunidades... A mí me gustaría hablar de las diferencias entre las comunidades autónomas, Pepe, porque yo creo que quizá eso es lo que más también está enfadando un poco a los ciudadanos españoles, ¿no? Sí, Gemma. Yo creo que el principal problema de este impuesto no es su existencia, su cuantía, que siempre será discutible y que irá en función de las necesidades de la administración pública. Lo que verdaderamente está enfadando a los españoles es la diferencia entre comunidades autónomas. Es absolutamente anticonstitucional que según donde vivas, donde heredes, pagues prácticamente nada o pagues una cantidad bastante importante. Esto es lo que está enfadando sobre todo, claro, en las comunidades donde, como Extremadura, a un cierto nivel, porque Extremadura no tiene una gran suficiencia económica, no tiene unos grandes ingresos presupuestarios de empresas y aquí hay que tener un nivel que no se parece en nada al que hay en comunidades ricas que paradójicamente pagan muy poco, como es Madrid, por ejemplo. Claro, pero bueno, entonces... es una injusticia. Eso O sea, te iba a lo que comentar, o sea, ese impuesto tan grande, vale, al Es final hay que injusto. pagar colegios, hay que pagar hospitales, pero a lo mejor de otra forma, ¿no? Porque realmente, José Miguel, Extremadura es una de las grandes perjudicadas en este impuesto. Efectivamente, Gemma. Nosotros en Extremadura tenemos, junto con Andalucía, Aragón, Asturias, el impuesto de sucesiones más alto de toda España. Y efectivamente, como decía antes, está la creencia que quieren hacernos creer algunos políticos diciendo que con este impuesto se financia tanto la sanidad como la educación, cuando no es así. Bueno, yo quería ver, Gemma, quería que viéramos un titular, vamos a verlo, Venga, vamos a verlo. porque incide en lo que comentaba o preguntaba yo hace un momentito. Ahí lo Mira. tenemos. Dime dónde heredas y te diré cuánto pagas y vamos a usar una pizarra, ¿eh? Una pizza, como la que Mira, ponen. Milagro, has hecho ¿Sí? los deberes hoy. Uy, que me doy en el micro, me riñen los compañeros de sonido. He hecho los deberes. A ver. Una pizarrita, aquí Venga. lo vemos. Esto si vivimos en Extremadura. A ver si Venga. lo vemos bien así, compañeros. Sí, Sí, ¿no? fenomenal. Vale, muy bien. Tenemos en cuenta que, imagínate, esto es
lo que nosotros tenemos de patrimonio. Un patrimonio inferior, Gema, a 600.000 euros, porque para tener 600.000 euros hay que tener mucho patrimonio. Hay que tener un buen Entre patrimonio. tú y yo, ¿no? Sí, sí. ¿Tú lo tienes? Yo todavía no lo tengo. Vamos, yo creo que... A día de hoy me queda un poquito. Creo que me voy a poner a soñar y a ver si algún día soñando lo consigo. Bueno, los extremeños que tengan un patrimonio inferior a 600.000 euros, si heredan, imagínate que heredan menos de... Imagínate que se fallece un familiar, fallece una abuela, un abuelo... 175.000 euros. Familiares directos, ¿vale? Padre, madre, etcétera. Imagínate que heredan menos de 175.000 euros. Bueno, pues tienen que pagar un 1% de impuestos, siempre y cuando tengan menos de 600.000 euros de patrimonio. Seguimos con esa... hasta el 99%, ¿no? Exactamente. Si heredan menos de 325.000 euros, un 5%. Vale. Y si heredan menos de 600.000 euros, ahí lo tenemos, un 10% es lo que pagan de impuestos. Esto si vivimos en Extremadura. Sí. Esto si vivimos en Extremadura. Pero claro, no sé yo si Pero el en otros problema sitios. tal vez es cuando heredamos algo que no es de familiar directo, yo planteo esto como va, más que nada para que nos quede claro, para que la gente lo sepa, o sea, porque hay una gran diferencia económica en función de las comunidades y eso lo tenemos todos claro, siendo la nuestra una de las más perjudicadas, pero ahora, en base, ¿quién tasa esos bienes? Que también era, creo que, otra polémica, ¿no? Los bienes, bueno, si queréis contesto yo, los bienes son tasados bien por la agencia tributaria o los servicios que tenga la consejería de turno, que es la que manda a sus técnicos y que radica la valoración en el valor catastral que tenga el bien, sea una vivienda, sea una parcela, además. Luego ellos le aplican unos coeficientes al alza, evidentemente, en función, esos coeficientes dependen ya no dentro de Extremadura, sino en función de qué localidad estés dentro de Extremadura. Pero al alza, ¿por qué? ¿Para que se pague más impuestos? Evidentemente, claro. Yo me has puesto un ejemplo, si me permite, me has puesto un ejemplo en torno a los 600.000 euros. Esta mañana, cuando me venía para acá, me llamó un señor, por poner un ejemplo quizás más de la calle, que lo podemos tener, eso, para que nos enteremos en casa. Lo podemos tener cualquiera de nosotros, cualquier vecino de Mérida, de Badajoz, que tenga su vivienda habitual, que a lo largo de unos 30, 40 años pues haya estado trabajando, haya ahorrado, se haya comprado una parcelita, ¿vale? Tiene una parcelita a los alrededores de Mérida, de Badajoz, de Plasencia, de cualquier ciudad de Extremadura. ¿Sí? Y bueno, pues también, ¿quién no tiene a un familiar que ha ahorrado su dinerito y lo tiene en el banco? Las perrillas, las perritas que tienen las personas. Que además aquí en Extremadura hay mucha gente que tiene esas perritas ahorradas en el banco. Bueno, pues entre las valoraciones catastrales de la vivienda, más las valoraciones de la parcela, más esas perrillas, pongamos un patrimonio de 300.000 euros, que no es tanto 300.000 euros. Entre la casa, la parcela y los ahorros que tengan, que evidentemente esas personas han estado ahorrados para sus hijos o sus nietos. Sí, claro. Si en ese caso se lo tiene que dar un familiar y cuanto más lejano es el familiar, más le aplican luego los coeficientes. O sea, cuanto más lejano es el familiar, más tiene que pagar. Más tiene que pagar. También va en función del patrimonio persistente del que hereda. Pongámonos a un señor, el que me ha llamado esta mañana, que era su primo y tal, te tienes que aplicar ya un coeficiente de un 2%, un coeficiente multiplicador de 2. Sí. Y sobre los 300.000 euros que te estaba hablando, que eran los 50 millones de pesetas entre la casita, la parcela y las perritas del banco, de impuestos? Pues estaban pagando en torno a 128.000 euros. Madre mía. Sí, señor, 128.000 euros. Y están esas tablas, esos casos son reales. O sea, que no le tendría cuenta... ¿Qué señor puede pagar 128.000 euros para heredar un patrimonio de 300.000? ¿Cuáles son estos son los principales problemas de la gente que llega a vuestra plataforma? Por ejemplo, si yo heredo, imagínate, yo tengo una tía abuela y heredo. Pues directamente el problema, Gema, nos lo encontramos que en el momento que aceptamos la herencia, entramos ya en un mecanismo que nos tiene preparado la Administración, que ninguno somos profesionales en este tema, no somos profesionales. ¿Hay gente que se ha arruinado? Por supuesto, porque ha tenido que renunciar a esas herencias. Se ha tenido que salir de la casa donde esta mañana hablábamos con otro compañero y tuvo que renunciar a la vivienda donde había estado viviendo toda la vida porque la vivienda era de sus tíos. Y cuando fallecen sus tíos, han querido mantener la vivienda, no han podido pagar el dinero que les pedía la Administración. Y es cierto decir, también que entramos en una de las variables. Vosotros que sois súper expertos porque tenéis la casuística, ¿nos podéis resumir los 3 o 4 variables fundamentales de la que le depende impuesto, que entendemos que son el valor de lo que se hereda, el patrimonio que tú tienes y el grado de parentesco? ¿No? El grado de parentesco. Claro, y estamos, convenimos, según estamos hablando, en que si se hereda normalmente de padres,
la tributación no es tan gravosa como si empiezas a heredar, como el caso que tú has dicho, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros hablamos un día con una señora que nos explicaba que había fallecido su hermana, que tenía un piso en Sevilla, ella vive aquí en Extremadura, y ella nos decía que tuvo que pedirle dinero prestado a uno de sus hijos para poder heredar el piso de su hermana y no perderlo. O sea, hasta el punto porque ella era una señora viuda, que tenía una pensión de viudedad, que no tenía ahorros, sí, hasta pero ese Maribel, punto, ¿no? evidentemente, si tú heredas, tu patrimonio inmediatamente se eleva. Claro, es decir, claro, si tienes un patrimonio escaso y heredas un patrimonio, claro, el que sea, pero me refiero que en este es tipo, posible que no en este tengas caso de dinero para personas, pagarlo, pero claro, que al no día tengas siguiente... dinero, pero al día dinero sí, pero en el banco para pagarlo, para afrontar los lo que impuestos, sí es me verdad, refiero, ¿no? Pepe, y Eligio, yo no claro. sé si tú eres de Madrid, o sea, es verdad que en Madrid tiene unas ventajas fiscales que no tenemos en es el Extremadura problema. ni Claro. tienen en Andalucía. Entonces uno Fundamental. dice, bueno, Claro. me empadrono en Madrid y solucionado. Que quizás la historia no sea que desaparezca el impuesto, sino cómo Que se equipare. exactamente, que se equipare o se armonice a lo mejor a nivel nacional, Con no lo lo sé, cual- entre comunidades Con lo cual autónomas, nosotros ¿no? saldríamos ganando porque se homologaría Claro. a la baja, porque nosotros Pienso estamos... yo, claro, no lo Vamos a ver, sé. tenemos que tener claro algo. Sí. Vamos a ver, el que nos empadronemos, por ejemplo, has No, puesto yo un te caso. planteo lo que se está planteando Sí. la gente en la calle, ¿no? Sí, pero vamos a ver, todo va a depender también de dónde tengas, de la comunidad donde tengas ubicados la herencia, La herencia. exactamente, la masa hereditaria. Sí. O sea, me has comentado Sí, antes de esta señora es una extremeña, señora su hermana extremeña, también era extremeña, pero se fue a Sevilla a vivir, Exactamente, falleció allí, pero dejó su piso allí, claro. con más de 5 años residiendo en Andalucía, pues la masa hereditaria la tiene en Andalucía, entonces tendría que tributar en Andalucía y no en Extremadura. No, Sí, pero Por lo no deja de tanto, ser injusto, o sea, Claro. ¿por Sí. qué? Si somos todos españoles, ¿por qué no es un impuesto igual para todos? Mira, pues, es lo que según- no entiendo. Según la Cada comunidad doctrina, autónoma tiene su lo que potestad. dice la doctrina del Tribunal Constitucional, pues es muy simple. Esto es un efecto del Estado de las autonomías. O sea, No, pero- esto es un efecto. ¿Qué significa esto? De que nosotros no hay... ellos consideran que no existe, no es inconstitucional este impuesto por el motivo de que nosotros cada 4 años en todas las comunidades elegimos quién nos quiere gobernar. Bueno, y entonces sí, pero, como pero si que no escogiéramos deja de ser qué injusto, tributo me da igual. Eligio, quiere en pero este da caso. igual Sí. quien gobierne, no deja de ser injusto. O sea, Bueno. somos todos españoles, Claro, que no señores, esté todos armonizado el tendríamos que impuesto. pagar lo Tendríamos, mismo. sí, Claro, O que sea, no esté Pero la armonizado verdad el es que impuesto, ¿no? hay casos y casos. Yo tengo aquí un supuesto que me han pasado un técnico, ¿Sí? por ejemplo, que si en Extremadura heredas de padres, Sí. 2 herederos, Sí. un caudal de 400.000 euros y el patrimonio privado de los herederos no supera los 300.000, no se paga nada, está exento. O sea, es que hay casos y casos. No, dice No, él que no. No, yo la información que le haya dado el técnico la desconozco, pero yo tengo casos, no puedo dar datos aquí Sí, no, reales, no. pero yo tengo casos donde por mucho menos se ha pagado bastante. Pues yo Lo tengo que el pasa es que- artículo 15 del texto refundido de las disposiciones Yo no- legales. A lo mejor A hay ver, que nosotros- asesorarse. No soy el dato que jurídico, no soy tenemos- jurídico, Hay que pero asesorarse. como afectado vengo moviendo esta plataforma. De hecho, y esta sí que puedo tarde decir- tenéis, vosotros esta tarde tenéis Efectivamente. una manifestación Tenemos en una Badajoz, manifestación en ¿no? Badajoz a las 8 de la tarde en el Paseo de la Avenida Huelva. Esperamos tener el mismo éxito que se vienen arrastrando en las mareas rojas que nos han antecedido en Sevilla, en Almería y en Zaragoza. Y lo principal que pedís, ¿qué es en esa manifestación? Las- ¿Supresión o equiparación? Nosotros estamos en contra de la armonización, porque cuando se habla de armonización siempre es al alza. Es más, los expertos ahora mismo están analizando esta situación buscando una armonización entre comunidades, pero al alza. O sea, eso significa que Canarias y Madrid Sí, le van a pero eso repercutir también al significaría alza que todo. O sea, Andalucía y nadie- Extremadura bajarían Pero no sus- tiene por qué ser así la armonización y la lógica dice que no debe ser así. a ver, hay una cosa a que- raíz de la conferencia de presidentes autonómicos que hubo en el Senado, creo que el 21 de enero y tal, uno de los 15 puntos, Sí. porque hablaron de lo divino y de lo humano, y se echaron a la cara los problemas unos Sí. a otros, de tal manera de tú tienes una financiación y yo tengo que grabar a los míos y tal.
quedaron, no sé si es la comisión de expertos de la que tú hablas, Sí. de estudiar esto para armonizarlo, para igualarlo de una manera justa. Hombre, lo que hay que pelear, y es, puede ser una de las misiones de la plataforma, que sea una armonización, pero a la baja, es decir, Claro. Pepe, a ver, o nosotros- si no a la baja, por lo menos que se haga una nosotros media. los ¿Qué datos mayor tenemos armonización todo que lo pedir la máximo. supresión? Es la Pero- supresión. ¿Qué mayor armonización que pedir la la supresión? supresión. Hombre, entonces- Para mí es la mayor armonización. Pido la supresión. Pero también Sí, pero podemos la- suprimir todos los impuestos, No, ¿no? ojo, Claro, no. Vamos Claro, a un que impuesto claro. que estaba tan es directo. es que el tema es complejo, claro, lo que dice Pepe, claro. Pero sí, más sí, complejo es que en una ciudad, en unas comunidades se esté pagando y en otras no. Claro, Claro, eso es eso sí, eso armonización, por no es supuesto, supresión. por supuesto. Pero ¿por qué no en voy a la Extremadura, supresión según los datos que Pero eso tenemos sería nosotros, armonización, lo que me corregidme dices. si Sí. nos equivocamos, el 90% de las personas que reciben una herencia no tributan, no pagan impuestos. ¿Eso es cierto? No. ¿Por qué no? Yo entiendo ¿En qué que no, sitio? porque Esos son son datos que corrientes nosotros tenemos. informativas que se están liberando por ahí que no tienen sentido ninguno, porque es una, vuelvo a repetir, Pero es ¿tenéis un alguna, impuesto. ¿tenéis alguna estadística? Exactamente, No, ¿por qué decir pero que sé no? que es un impuesto que nos toca a toda la gente de la calle, No, a la pero un gente momento, obrera, porque los datos- los ricos los tienen datos sus y la- empresas, la tienen fuente de cosas. estos Pero una datos son cosa es que fuentes tengas oficiales. Una cosa es que Claro, tengas según- que efectuar la liquidación, otra cosa es que tengas que pagar. Son cosas bien distintas. No, yo me estoy refiriendo la liquidación con el posterior pago. Si puedes pagarlo, pues si no has tenido que renunciar Bueno, a la de todas herencia. formas, Hombre, evidentemente vamos a ver, la plataforma llegan los casos de la gente que Vamos paga, ¿no? a, Pero gente vamos de la a calle, ¿no? irnos Sí. Gente de la calle. un momentito, porque tenemos dos casos de personas, bueno, pues que les está pasando esto. Tenemos un caso hoy aquí en nuestro plato. Consuelo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, Consuelo, a ver, cuéntanos cuál es tu caso, por favor. Yo vengo en representación de mi marido, Fernando. Ah, bueno, ¿qué le pasa a tu marido, Consuelo? Mi marido, pues un extremeño, su familia se fueron todos a vivir a Madrid, a Alcalá de Henares. Sí. Entonces han trabajado toda la vida allí y bueno, cuando ya se hacen mayores van muriendo unos y otros, pues deciden regresar. En concreto, una tía de mi marido. Ajá. Se viene mi marido y ellos, bueno, pues tenían una relación afectiva y demás y entonces, con lo cual, pues esa tía que no tiene hijos se viene a vivir aquí. O sea, para que nos enteremos, tu marido hereda de su tía. Sí, pero en primer lugar se vienen de allí Se vienen a Extremadura. a Extremadura, porque Vale. eran extremeños que habían emigrado a Ellos estaban en Madrid y vuelven a su tierra. a su tierra. Al Vale. final de sus días, pues deciden pues seguir por la relación que tienen con mi marido, Fenomenal. que no tienen hijos ellos y que mi marido era pues como Claro, su lo hijo. consideran su hijo. Estupendo. Con lo cual venden aquel piso, se vienen para acá, Sí. compran aquí uno en la época, bueno, pues de la burbuja inmobiliaria, 2004. Sí. Con el paso del tiempo, pues ellos están felices porque habían retornado lo que es el tema de la Claro, a su nostalgia. tierra, vale. Efectivamente. Aquí pues pasan los años y Sí. están mayores y en el 2012, pues Sí. que hace... fallece la tía en el 2012 Sí. y a continuación pues empiezas ya a meterte en un mundo desconocido. Y para, Eh, o sea, te metes ¿cómo es un- ese mundo? O sea, fallece su tía y él, me imagino, hereda unos bienes, ¿no? Él hereda ese piso que ha comprado en Badajoz, concretamente, y un dinerito, Y un que dinerito. tendría ella de sus ahorros de toda la vida, Estupendo. de ella junto con su marido. Vale. Bueno, pues la primera llamada, como ella tenía una póliza de función, la Sí. primera llamada es en ponernos en contacto con el tema de la funeraria. Recibe una llamada de un asesor de esa compañía y ya empieza a informar. Bueno, pero para resumir un poco, ¿cuánto le piden que tiene que pagar por heredar? Eso es, ahí voy. Esa asesora nos comenta que, ¿Sí? bueno, empieza a hacer cuentas y empieza a dar números. Un volumen de ese piso y ese dinero bastante elevado. ¿Cuánto es bastante elevado? Bastante elevado es que para que él pueda heredar ¿Más de el cuánto? piso... No me quieres decir la cifra exacta, Sí, pero más o menos te para lo puedo ponernos en decir, situación. 84.000 euros. 84.000 euros por heredar un piso en Badajoz y un dinero que ya tenía ahorrado. Eso es. ¿Pero de qué valor el Entonces, piso? está El el tema emocional y dice, o rechazo o acepto y tengo que pagar. Y entonces, ¿cómo afronta la herencia? Él. ¿De cuánto valor era el piso que hereda aproximadamente? Pues el piso, como lo compró, como te dije antes, En la burbuja inmobiliaria, en la ahora burbuja, actualmente ha bajado. claro, pues lo tasaron al alza en ¿En el cuánto lo valor tasaron? catastral. Pues sobre unos 30 o por ahí, no recuerdo la cifra exacta. Vale.
Pero claro, en el 2012 ese piso, ese valor no lo tiene. O sea, que os planteáis renunciar a la herencia. Bueno, en primer lugar, como había dejado ese dinero, ¿Sí? pues él piensa que dice, vale, renuncio a pago, pero me quedo con su vivienda. Ese dinero, en vez de heredarlo yo, lo va a heredar la administración. Hacienda, claro. Porque él lo que hace es que el piso lo hereda la administración. O sea, el piso no lo hereda él, lo deja. El piso lo hereda él, Él hereda y el el piso. Y el dinero de los lo ahorros de hereda sociedad. la administración. Porque el dinero te puedo decir que eran concretamente 97.000 euros, pero Tiene que pagar los 84.000 del los piso. 84.000 de esos 97. Él afortunadamente no tuvo que recurrir a familiares, a amistades ni a nada de eso. Ni a No, préstamos, pero- claro. Efectivamente, pero bueno, Claro. volver a tu tierra con ilusión, con querer venirte a terminar aquí tu vida y hacer tu vida, pues la sensación es Sí, la sensación es de que estás de volviendo a impotencia. pagar por un bien que ya estaba pagado, ¿no? efectivamente, Exacto. efectivamente, Bueno, pues, así es. bueno, por lo menos él está feliz en el piso. Pues no, No. porque lo que a él le duele es que lo que a él le correspondía de herencia se lo ha tenido que compartir con la administración. Bueno, Entonces pues- no puede ser feliz. Y el volver a su tierra le ha conllevado pues no estar contento, sino Bueno, todo lo contrario, Bueno, la ha defraudado. Muchísimas gracias por esta historia. Creo que a tu lado está José Antonio, ¿no? Que también nos viene a contar otro caso de un familiar. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos tu caso. Vamos a ver, mira, yo represento aquí a un familiar mío llegado, del cual, bueno, pues lo conozco de su situación personal desde primera mano. Sí. Con lo cual puedo dar cifras y datos. Vamos a ver, se trata de lo siguiente. Hay aquí una persona que fallece, ¿Sí? ¿sabes? Y ¿De qué parentesco estamos hablando, José Antonio? pues concretamente el parentesco sería de grado de colateralidad 4, que es lo que llaman 4. los políticos. Vale. Vale. Eso es, tía abuela, porque yo no tengo ni idea de sería grado de ya- colateralidad 4, me pierdo. Sí, bueno, ahí entraría, no sé si se escucha esto, ahí entraría ya lo que es tías, en el Tías. parentesco de tías. Vale, estupendo. Así ya me voy enterando, gracias. De acuerdo. Vamos, entonces ella fallece y a los familiares tienen que ir a pagar, lógicamente, como todo el mundo, lo que son los impuestos de sucesiones y donaciones. ¿Sí? Reciben la carta de la Junta de Extremadura diciéndole que bueno, que tienen una masa hereditaria total de en torno a los 340.000 euros, de los cuales les pide 187.000. 87.000 euros tiene que pagar. 187.000. Sí, sí, sí. Casi 190.000 euros. Claro, Es estamos decir, hablando. para que nos enteremos, prácticamente la mitad de la herencia se va al pago, ¿no? Sí, porque claro, como esto antes bien dijo José Miguel y Eligio, esto va en función del grado De parentesco parentesco. que tengas. Entonces, como Y, estamos hablando. perdona, ¿aceptó la herencia o la rechazó? Sí, sí, la aceptó porque La aceptó. Ella intentó luchar por todos los medios para defenderla, claro, porque después de tantísimos años su familia trabajando, no era para tirarla, vamos. Claro. Muchísimas gracias, José Antonio, un testimonio de primera mano, aquí tenían dos. Y bueno, pues muchísimas personas, o sea, realmente tienen este problema, pero también hay que buscar soluciones, porque también es cierto, como decía Pepe, que bueno, también hay que pagar muchas cosas gracias a los impuestos. Una cosa, ¿no? Gemma. ¿Cuál es la solución? Una cosa, Gemma, en ese sentido de que hay que pagar impuestos. Si no pagáramos impuestos... Claro. No, es- fenomenal lo de los... Yo te Perdona, lo digo de verdad, o sea... Si no pagáramos impuestos, este programa no existiría. Exacto. Estamos aquí gracias a que esto es un canal público que se financia con impuestos. No, y los hospitales Sí, sí, y los sí. colegios y Exactamente. fenomenal, Pero además, mismamente ¿eh? aquí tenemos un Exacto, ejemplo, ¿no? Totalmente, Hay que totalmente. contribuir en la medida que sea justa Totalmente. y iguales como española. Claro, pero en la medida que sea justa, en el primer claro. caso, por ejemplo, hemos visto que se heredan más o menos 240.000 euros entre el depósito bancario y la vivienda y se pagan 80 y tantos mil. La estadística de herencias a las que se renuncia es muy baja porque todas tienen cuenta.
duele pagar, pero todas tienen cuenta. Supongo que algunas no tendrán cuenta cuando hay algunas renuncias, pero vamos, son mínimas. Que a mí me gustaría saber cuál es la solución que plantea vuestra plataforma, Eligio y José Miguel. Mira, dos cosas, bueno, le quería brevemente responder. porque tenemos muy vamos poquito tiempo. Aquí en Extremadura las renuncias en el primer trimestre del 2017 han sido un 22% más que con respecto al año 2016. Pero ¿cuántas son ¿cuál es respecto la al total? solución? La ¿Pero cuántas solución son que respecto al planteáis, total? porque nos tenemos No, que... es que ya de momento hemos aumentado un 22%, Pero, hombre, en si la son- primera, o sea, pero si son son 711 que si a son- nivel anual. Que si son 10 renuncias y al año No, siguiente son son 12, ya ha aumentado un 20%. ¿Cuántas son respecto al total? 211. ¿Cuántas son respecto al total? 211. En el 2015 fueron 756 renuncias. José ¿Cuántas Miguel, respecto no al total? hablemos de las soluciones porque no va a dar tiempo a 756 casos, decirlas. o sea, No tendría en José cuenta, Miguel ¿no? y Eligio, soluciones. ¿Qué soluciones planteáis? Soluciones, pues en principio, con todos estos pasos que estamos dando, que ya nos hemos puesto en contacto con la Administración, queremos llegar a mantener reuniones donde se pongan varios puntos de acuerdo, donde podamos solicitar la supresión o bonificación de este impuesto. Se verán muchos aspectos. Hay muchos coches oficiales en esta Junta de Extremadura, hay muchos privilegios que tienen todos los políticos y yo creo que la sociedad está un poco harta de todos esos privilegios. Podríamos empezar por ahí. Habrá que sentarse y habrá que tener las reuniones que sean con tal de poder llegar a un acuerdo. A ver, yo lo que pienso es que más que, como bien decía, y todos estamos de acuerdo en ello, los impuestos son necesarios, pero que quizás en este sentido y sobre este impuesto habría que debatir mucho y habría que buscar una solución y sobre todo equilibrar, sobre todo a nivel estatal, equilibrar este impuesto, bueno, pues de forma más justa, de alguna manera, entre todas las comunidades autónomas, porque lo que no está bien es que unas paguen mucho, otras apenas paguen, una cosa un poco más Y tampoco equilibrada. está bien que uno tenga que renunciar a una herencia de unos familiares. que han trabajado mucho nuestros Bueno, familiares para yo os dejarnos, agradezco claro. Lo que sí se puede muchísimo. trabajar, yo creo que ellos estarán de acuerdo, Para puntualizar, sobre las Pepe. tasaciones. Sobre las Que tasaciones. Las tasaciones, a lo efectivamente. mejor. También te digo que Bueno, aquí lo que se- muchísimas gracias a todos. No tenemos tiempo para más. Esta tarde a las 8 en Avenida de Huelva. Pueden continuar y esto es lo que hay en base al impuesto de sucesiones. Los impuestos necesarios, pero habrá que solucionarlo. José Domingo, ¿dónde estás hoy?